La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por un estado de hiperglucemia crónica, el cual puede llegar a afectar gravemente a quien lo padece, generándole complicaciones y elevando su mortalidad. En la mayoría de los pacientes existe un gran número de cambios patológicos. Estos afectan a múltiples órganos y generan una incidencia mayor en infecciones. Una de las complicaciones que trae la diabetes es la enfermedad vascular. La enfermedad vascular diabética se divide en dos: en enfermedad microvascular y en enfermedad macrovascular. La enfermedad microvascular afecta esencialmente a vasos pequeños, como lo son los capilares y las arteriolas. En estas existe un engrosamiento de la capa basal. Por otra parte, la enfermedad macrovascular se refiere a la enfermedad que se da en las arterias de mayor calibre. Esto, en esencia, es una forma acelerada de aterosclerosis. Estas dos enfermedades son las responsables de la incidencia en las patologías denominadas complicaciones de la diabetes. Dentro de ellas existen diferentes mecanismos moleculares por los cuales se genera daño, dentro de los cuales se encuentra aumento en el flujo de la vía de los polioles, aumento en la formación de los productos finales de la glucación avanzada, activación de la proteína sinasa C y aumento del flujo de la vía exosamina. Estos tres mecanismos moleculares tienen como característica principal la generación de daño y estrés oxidativo. Dentro de las complicaciones específicas de la diabetes destacan las siguientes. Las complicaciones oftalmológicas son muy frecuentes. En ellas se encuentran patologías como la retinopatía diabética, la cual existen dos categorías: la proliferativa y la no proliferativa. La no proliferativa se caracteriza por la salida o fuga de proteínas, lípidos y eritrocitos en capilares retinianos. Esto genera microaneurismas, hemorragias puntiformes, exudados y edema retiniano. Cuando este proceso sucede en la mácula, puede llegar a afectar la agudeza visual. Esta es la causa más común de baja de agudeza visual en pacientes con diabetes mellitus 2. Por su parte, la proliferativa se caracteriza por el crecimiento de nuevos capilares y tejido fibroso en la retina y hacia el interior de la cámara vítrea. Esto genera hemorragia vítrea y un desprendimiento de la retina. La retinopatía proliferativa es la principal causa de ceguera en Estados Unidos. Los tratamientos son la panfotocoagulación y el factor de crecimiento endotelial antivascular, respectivamente. Las cataratas son otro padecimiento que afecta a los diabéticos. Su aparición se relaciona a dos cosas: la glucoosilación de las proteínas del cristalino y un exceso de sorbitol que se forma a partir de cantidades excesivas de glucosa. El glaucoma es otra patología que puede ser el resultado de la neovascularización del iris, esto asociado a la proliferación de vasos. Otras de las complicaciones que afectan a los diabéticos son las complicaciones renales. En estas se pueden encontrar patologías como la nefropatía diabética, la cual se caracteriza por proteinuria y el progresivo empeoramiento de la función renal. Esto lleva a la acumulación de creatinina y urea en la sangre. Esta patología es debida al engrosamiento de las membranas basales capilares y del mesangio de los glomérulos renales, produciendo así glomerulosclerosis e insuficiencia renal. El tratamiento puede ser diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. Sin embargo, llegan a tener un éxito limitado, siendo así el trasplante renal el tratamiento de elección. La papilitis necrosante es otra enfermedad poco común, sin embargo, se presenta en el paciente diabético. Esta es una complicación de la pielonefritis. Se caracteriza por fiebre, dolor en el costado, piuria y excreción de tejido esfacelado de las papilas renales. Otro grupo de complicaciones son las complicaciones neurológicas. En estas se encuentran las siguientes patologías: la neuropatía periférica y autónoma, las cuales son las complicaciones más comunes en ambos tipos de diabetes. Estas son debidas en su mayoría a complicaciones metabólicas. Dentro de la neuropatía periférica se encuentran tres grupos principales. El primero es la polineuropatía distal simétrica. Esta es la forma más común de neuropatía diabética periférica. En ella aparece un patrón de pérdida de función de media y guante.
Esto se debe a un proceso neuropático axonal. La afectación sensorial es el primer síntoma. Suele ser bilateral y simétrica. Al igual se encuentra disminuida la percepción de las vibraciones y la temperatura. La denervación de los pequeños músculos del pie, junto con la alteración del tejido conectivo, puede conducir a la generación de callos y úlceras en zonas de alta presión. Un ejemplo de ello son los traumatismos continuos que se ejercen al caminar. Es por eso que los pacientes con deformidades en el pie y pérdida del umbral de protección deben buscar cuidado regular con un podólogo. Además, deben aprender a inspeccionarse y buscar áreas de abrasión, ampollas o laceraciones que puedan llegar a tener. El segundo grupo de alteraciones es la neuropatía periférica aislada. Esta se refiere a la afectación de la distribución de un nervio único o de varios nervios. A esta neuropatía se le atribuye la isquemia y los traumatismos continuos. Con frecuencia se ven afectados los nervios craneales o femorales y predominan las anormalidades motoras. El tercer grupo es la neuropatía diabética dolorosa. Esta se caracteriza por presentar hipersensibilidad al tacto ligera y en ocasiones un dolor ardoroso e intenso. El tratamiento es llevado con insulina y analgésicos. El siguiente grupo general es la neuropatía autónoma. Esta es común en pacientes con larga evolución de diabetes y suele afectar una gran variedad de vísceras. Sus mecanismos involucrados son la acumulación de productos tóxicos, isquemia, mecanismos inmunológicos y deficiencia de factores neurotróficos. Dentro de los sistemas afectados se encuentran la neuropatía autonómica cardiovascular. En ella se presenta taquicardia en reposo, la cual refleja un incremento en la actividad simpática y baja en la parasimpática. Hay intolerancia al ejercicio, hipotensión ortostática, inestabilidad cardiovascular, infarto e isquemia al miocardio por una disminución en la perfusión miocárdica. En la neuropatía autonómica periférica existe una disfunción sudomotora por alteración del flujo sanguíneo en la piel, esto como consecuencia de la denervación simpático-vascular. En ella existen cambios en la textura de la piel y aparecen síntomas como prurito, edema, prominencias venosas, pérdida de uñas, hiperkeratosis y piel seca. Otro grupo es la neuropatía gastrointestinal autonómica. En ella se observa retraso en el vaciamiento gástrico y gastroparesia, que se presenta como diarrea, colelitiasis, dismotilidad esofágica, estreñimiento e incontinencia fecal. Otro grupo es la neuropatía genitourinaria autonómica. En ella se puede presentar cistopatía diabética, eyaculación retrógrada, disfunción eréctil, dispareunia, disminución del líbido y la lubricación vaginal. Otro grupo es la neuropatía ventilatoria autonómica. En ella se pueden presentar alteraciones en el tono broncomotor, defectos en el calibre bronquial y quimiosensibilidad periférica y central, disminución de la calidad del sueño y alteración en los gases arteriales. Otro grupo de complicaciones son las complicaciones cardiovasculares. En ellas se encuentran la cardiopatía, en la cual el corazón genera microaneurismas que pueden explicar la presencia de cardiomiopatías congestivas. El infarto llega a ser 3 a 5 veces más frecuente en pacientes diabéticos que en personas normales. El incremento en riesgo de aterosclerosis en personas diabéticas podría reflejar la combinación entre hiperlipidemia, anormalidades de la adhesividad plaquetaria, factores de coagulación, hipertensión y estrés oxidativo. Otra complicación en el sistema cardiovascular es la enfermedad vascular periférica. Las manifestaciones de la enfermedad vascular periférica incluyen isquemia de las extremidades inferiores, impotencia y angina intestinal. La incidencia de gangrena en los pies en personas con diabetes es 30 veces mayor que en personas sanas. En el tratamiento es esencial controlar los factores de riesgo como lo son la hipertensión y el colesterol elevado. Otro grupo de complicaciones son las complicaciones osteoarticulares. Dentro de ellas se encuentran las siguientes patologías. Síndrome del túnel carpiano. Este se genera cuando el nervio mediano se comprime dentro del túnel carpiano. Se presume que se debe a la glucosilación del colágeno y de otras proteínas del tejido conectivo.
Otra complicación que no abarca un sistema específico son las infecciones. Estas se deben a la aterosclerosis con enfermedad vascular periférica, ya que generan isquemia y representa un gran papel en las infecciones frecuentes y graves. Todas estas complicaciones pueden llegar a ser evitables y en dado caso se pueden limitar. Todo depende de un correcto control en la glucemia.